Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, comentar que tenemos un nuevo airdrop en Binance. Ya sabéis cómo funciona esto, tenéis que tener BNBs en ahorros flexibles o a plazos para participar en estos airdrop. La moneda se llama SOPH y empieza a cotizar hoy a las 13:00 hora UTC, ¿vale? Para que sepáis. Estas cosas suelen ser muy rápidas, dan el airdrop y inmediatamente empiezan a cotizar. Bien, pasamos a otras cosas, tenemos más cosas que contar, bastantes más cosas que contar. Por ejemplo, Metaplanet va a emitir otros 50 millones de dólares en bonos para comprar más Bitcoin. Sigue haciendo la misma estrategia que Michael Saylor, igual de agresivo Metaplanet, comprando mucho. Hay otras empresas que están comprando también, pues como Tether, como Mara, etcétera, pero no tan agresivamente. Metaplanet y MicroStrategy están emitiendo cada semana más obligaciones, más dinero para comprar Bitcoin, ya digo, y va muy agresivo. Así que esta es otra noticia que nos indica que siguen comprando las empresas. ¿Qué más tenía que comentaros? Bueno, esto del airdrop ya está. Block lanzará pagos con Bitcoin en Square. Ya sabéis, Block es la de Jack Dorsey. La empresa de Jack Dorsey ya anunció en la conferencia esta que hay de Bitcoin el lanzamiento de los pagos con Bitcoin en Square, lo que marca un hito importante para hacer que Bitcoin sea accesible y usable. Los pagos con Bitcoin en Square se presentarán en Bitcoin 2025 en Las Vegas, o sea, en la conferencia que está viendo en Estados Unidos, del 27 al 29 de mayo, donde los asistentes podrán experimentar una nueva función de primera mano en la tienda de productos de BTC Inc. Al aprovechar la red Lightning Network, ya sabéis, la aplicación punto de venta Square permite a los comerciantes aceptar pagos con Bitcoin directamente a través de su hardware Square, que realiza transacciones casi instantáneas y de bajo costo. Se prevé que el lanzamiento comience en el segundo semestre de 2025 y llegue a todos los vendedores elegibles de Square en 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. La nueva oferta nativa de Bitcoin para empresas de Square se basará en su función de conversión de Bitcoin lanzada en 2024, que permite a los comerciantes cualificados convertir automáticamente una parte de sus ventas de Bitcoin diarias a Bitcoin. En conjunto, estas ofertas de Bitcoin crearán una experiencia fluida tanto para comerciantes como para clientes, lo que ayudará a Bitcoin a cumplir su visión original como un verdadero sistema de pagos entre pares. Está bien porque Bitcoin ya sabéis que tiene muchas ramas. La rama que más valor le está dando es reserva de valor. Pero, por otra parte, siempre hemos comentado que tiene que haber cierta actividad en la red. Y para que haya cierta actividad en la red, tiene que también desarrollarse, aunque sea mínimamente, la rama de utilizar Bitcoin como moneda de pago. Y en este caso, esto que está haciendo Jack Dorsey es para eso, para que se utilice Bitcoin, para que se utilice la red. Es muy importante que se utilice algo. No es súper necesario que haya muchísimas operaciones en Bitcoin, pero es necesario que se llenen los bloques y que haya cierta competencia por los bloques. Siempre lo hemos comentado. No es lo mismo que las altcoins, que sí que necesitarían que cada vez hubiese muchísimas más operaciones, y es lo único que les podría hacer crecer, que creciesen exponencialmente las operaciones. Bitcoin no necesita eso, por ser proof of work. Solo necesita que los bloques tengan cierta competencia, pero siempre necesitan algo. Entonces, esta noticia es buena por esa parte, ¿no? Porque sí que es verdad que el mayor valor que tiene Bitcoin es como reserva de valor, pero si nadie hace ninguna operación en la red de Bitcoin, la minería de Bitcoin no es sostenible. Entonces, siempre tiene que haber una pequeña parte que, aunque no es lo que más valor le aporta, es lo que sostiene la red. Así que se complementan una con la otra, y está bien que pues hay actores que se preocupen de eso, como Jack Dorsey, e intente hacer esto, ¿no? Bien, seguimos teniendo también más compras, en este caso de Trump Media Group, que dice que confirma una recaudación de 2.500 millones para comprar Bitcoin, ¿vale? Habían sacado la noticia a alguien, ellos la desmintieron y luego dijeron que sí que era verdad. O sea, andan jugando al gato y ratón, pero realmente sí que van a invertir esos 2.500 millones de dólares. Evidentemente, si lo va a hacer Donald Trump o su empresa, es porque sabe exactamente qué es lo que va a hacer él para Estados Unidos con los bitcoins. Es decir, está comprando porque sabe que luego va a comprar Estados Unidos. Entonces, es un poco... no es muy ético, evidentemente, porque te estás aprovechando de una información privilegiada que tú sabes, porque tú sabes que vas a comprar bitcoin para Estados Unidos, y por eso compras para tu empresa primero, digo yo, ¿no? Porque si no, pues
no arriesgarías tanto, ¿no? Pero bueno, en principio parece que va a haber otra inversión en Bitcoin. Y luego tenemos esta otra noticia que también es interesante porque también va dando rentabilidad, digamos, a los Bitcoin. No solo por holdearlos, sino que de repente se están empezando a respaldar préstamos con Bitcoin. Es decir, estas dos empresas, Maple Finance y Filecoin X, obtienen préstamos respaldados por Bitcoin de Cantor Fitzgerald. Cantor Fitzgerald, ya sabéis que va a participar en 21 Capital para comprar Bitcoins y a establecer una empresa de tesorería de Bitcoins. Y aparte de eso, pues va a entregar dinero prestado a estas dos empresas y estas dos empresas ponen como colateral para ese préstamo Bitcoin. Es decir, esas empresas van a mantener sus Bitcoin, van a ser garantía para estos préstamos, pero van a obtener liquidez por otra parte con este préstamo para utilizarlo en lo que quiera sin tener que vender sus Bitcoin. ¿Vale? O sea que esto es muy interesante porque va a dar más rentabilidad a esos Bitcoin que están holdeados. ¿Vale? Y no sé si mucho más que comentar, creo que... Ah, bueno, tenía... sí, es verdad, una cosa que se me olvidaba. Un comentario de ayer que, viendo el comentario, pues veo que no se entiende muy bien lo que es la tokenización, así que creo que tengo que explicarlo, por si hay más personas que les pasa lo mismo que a la persona que me hizo esta pregunta ayer, ¿no? Me dice, hola Miguel, esta tokenización de inmuebles, porque ayer comentamos que en Dubái se iban a tokenizar inmuebles. Esta tokenización de inmuebles en Dubái justamente he leído que es en XRP. Y siendo así, si XRP pierde su valor, ¿la inversión vale menos por estar expresado en XRP? No. O sea, ni siquiera la pregunta tiene incorrecciones porque la inversión, o sea, cuando tú tokenizas algo, no está expresado en tokens XRP, ni en tokens ETH, ni en tokens Solana, ni en ningún token, ni Cardano, ni ninguna token de la red. Tokenizar lo único que significa es coger un activo de la vida real, como un piso, por ejemplo, dividirlo en cachitos pequeños, con un contrato inteligente en una red, en la que sea, puede ser en la red de Bitcoin, puede ser en la red de Ethereum, puede ser en la red de Ripple, puede ser en la red de Cardano, pero tú coges el piso, que imaginaros, por ejemplo, un piso que vale, pues vamos a poner $500,000 en Dubái, un piso, ¿vale? Vamos a coger la calculadora. Vale $500,000 y ayer decían que las participaciones iban a ser de 530 y algo. Vamos a poner que las participaciones son de 500. Si el piso vale $500,000 y tú lo divides en participaciones de 500, para que tú la mínima compra sea 500 y eso sea una participación en ese piso, dividimos 500.000, que es el valor del piso, vamos a suponer, entre 500 y tendríamos 1.000 participaciones de ese piso. ¿Vale? El valor de cada participación está en eso que vale el piso, en dólares. O si queréis en dirham, pero tendríamos que convertirlo y entonces ya empezaríamos que no vale 500.000, que son 2 millones. Pero bueno, da igual. En la divisa fiat, tú estás pagando por cada token $500 porque el piso se divide en 1.000 tokens y el piso vale 500.000. Entonces a ti te da igual dónde se haga la operación, en qué red se haga la operación. La red solo sirve como notario para dar fe que ese activo se ha dividido en 1.000 partes y que tú tienes una parte de ese activo. Es el notario nada más, pero no tiene nada que ver con lo que valga el token de esa red, con lo que valga XRP, con lo que valga el token de Cardano, con lo que valga el token de ETH, con lo que valga el token de Bitcoin o el que sea donde esté ese contrato inteligente para emitir esos tokens, ¿vale? La red solo sirve como soporte para poner el contrato inteligente y para que se creen esos tokens que representen una milésima parte de ese piso, cada token. Entonces, el token vale lo que vale el piso. Si el piso vale 500.000 y tú tienes un token de 1.000 que hay de ese piso, tu token vale 500. Y solamente varía ese precio si el precio del piso cambia. Si el precio del piso sube a 550.000, pues tu token será, vamos a ver, 550.000
entre 1000, tu token será... perdón, he hecho algo mal. Si sube a 550.000 es una subida del 10%, es decir, si tu token valía 500, pues ahora tienes 500 por 1,1, que es el 10%, o sea que 550. ¿Vale? Tu token varía en función del precio del piso, porque tú lo que has comprado es un piso, no entero, una parte, pero da igual lo que valga XRP. Tú has comprado un piso, el piso está valorado en dólares. Si vale 500.000, tu token cuesta 500. Si el piso sube a 550.000, tu token cuesta 550. Si el piso sube a 600.000, tu token cuesta 600. Si el piso baja de precio y en vez de valer 500.000 vale 400.000, tu token vale 400. Da igual lo que haga XRP. Da igual lo que haga la moneda en la blockchain en la que esté tokenizada. Es un activo de la vida real. Solo se ha puesto ante notario, digamos, como la red que lo está poniendo como que da fe que eso es así, que ese token equivale a una milésima parte de un piso, es para lo único que vale la red. Y la utilidad de esa red, o sea, lo que utilizas la red es para poner el contrato inteligente, que pagas una pequeña comisión por hacer el contrato inteligente, y cada transacción que se haga, es decir, si este piso de 500.000 se ha dividido en tokens de valor 500, que son 1000 tokens, se ha dividido en 1000 cachos el piso, cada operación que se haga con esos 1000 tokens tiene que pagar una comisión en la red donde esté. Es decir, por ejemplo, si se vendiese de uno en uno los tokens, que no es normal porque seguramente muchas personas comprarían 10 o comprarían 15 o comprarían 3, no vas a vender de uno en uno, pero imaginemos que se venden de uno en uno, que es la mayor cantidad que se pudiese vender de este piso. Si lo has dividido en 1000, se venderían 1000 veces, ¿no? Pues si cada operación tiene una comisión de 0,0001 XRP, pues eso es lo que se necesitaría de XRP para mover todo el piso, comprando cada persona una participación. Eso sería con 0,10 XRP ya habías vendido todos los tokens en la red. O sea, esa es la demanda de XRP que habría para un piso de 500.000. 0,1 XRP. Esa es la demanda real. O sea que eso es lo que realmente generaría para la red. Una demanda de 0,1 XRP para un piso de 500.000. En Dubái hay como 740.000 pisos. Bueno, había en 2022, es el dato que tenía. Seguramente ahora ya estaremos pues, cerca de 1 millón de pisos o no sé, 900.000. Y no se van a tokenizar todos. Vamos a suponer que se tokenizan el 10% y que esos son unos 100.000 pisos. Como mucho. Porque muchos pisos no se van a tokenizar. Está claro, hay gente que los tiene para vivir y no los va a tokenizar. Estos son los que se utilicen para hacer negocio, para alquiler o lo que sea, ¿no? Pues imaginemos que se tokenizan 100.000. Y si más o menos tienen todos precio de medio millón, pues esta cantidad por 100.000 serían 10.000 XRP de comisiones. 10.000 XRP, no es nada. Tokenizando el 10% de los pisos de Dubái. ¿Vale? Y daros cuenta que los tokens de los pisos no se van a estar comprando y vendiendo constantemente. Es decir, esto se compra una vez y el valor del piso no va a cambiar de un día para otro. Si vale 500.000 hoy, mañana va a seguir valiendo 500.000, al día siguiente va a seguir valiendo 500.000 y al paso de igual 4 meses o 5, pues puede que valga 520.000. Y al paso de 1 año y medio puede que valga 550.000 y al paso de 2 años puede que valga 600.000. Pero no va a ser una cosa que van a estar todo el día negociando tokens de los pisos. La gente que invierta en pisos es porque quiere tener una rentabilidad constante, como un dividendo por los alquileres que saque el piso o lo que sea. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea de lo que va a ser. No va a ser... o sea, por mucho que se tokenicen miles de millones, lo que se utiliza para comisiones es bajísimo. Por mucho que sean miles de millones, ¿vale? Pero espero que quede claro lo que he dicho.
Que tú cuando tokenizas una cosa no tiene nada que ver con la moneda de la red en la que tokenices. Da igual al precio que esté XRP, al precio que esté Cardano, al precio que esté Ethereum, da igual. Tú lo que tokenizas es un activo real y el valor que tiene es el valor que tenga en la vida real. Lo de tokenizar, lo único que hace es que facilita a la gente poder invertir en cosas que no podría invertir, porque no todo el mundo se puede permitir comprar un piso en Dubái por 500.000. Pero sí te puedes permitir comprar una milésima parte de un piso de 500.000 en Dubái, porque solo tienes que pagar 500. Y 500 sí puedes pagar. Entonces estarías participando en una inversión que puede ser rentable, que te puede estar dando, yo que sé, un 10%, un 12%, un 15% de rentabilidad, quizás, que de otra manera no podrías acceder a esa inversión, porque o tienes 500.000 o no. Eso es lo que facilitan los tokens, nada más. O sea, no os penséis que tiene nada que ver con los tokens de las blockchains. Tiene que ver con el valor de esos activos en la vida real, pero que lo democratizas, digamos, porque lo pones accesible para todo el mundo. Casi cualquiera puede comprarse un token de un piso en Dubái por 500. Pero muy poca gente puede comprarse un piso en Dubái por 500.000. ¿Vale? Estáis participando en esa inversión. Bien, creo que con esto espero que quede claro. Y vamos ya con el mercado. Tenemos Bitcoin rondando la línea de tendencia, la línea roja. Ya sabéis que es una línea que sabemos que la vamos a perder. Lo que no sabemos es cuándo, pero hoy está ahí al borde. Si tuviésemos una caída en la bolsa en el día de hoy, que de momento pues va bajando un 0,24%, veremos a ver cómo termina cuando abra la tarde, pues podríamos tener ruptura de esa línea, veremos a ver qué pasa. Ya hemos dicho que aunque se rompa esa línea, no es ningún problema, es una línea que no tiene supervivencia en el medio plazo, o sea, no podemos tener esa pendiente de subida constantemente. Lo único que, bueno, pues como se ha acercado a esa línea y parece que puede romperla, pues igual tenemos un último tirón ahí, hacia los máximos, para luego sí ya bajar y romperla e irse un poquito hacia la zona de consolidación para establecer un puntito de partida un poco más abajo, donde arrancar de nuevo. Posiblemente el siguiente arranque importante que tengamos nos lleve cerca de 118.000, pero yo creo que todavía tardaremos pues igual un mes en llegar a ese precio. Sí, porque ya digo, tiene que romper esta línea, tiene que consolidar unas cuantas semanas y luego arrancar e ir hacia esa zona, ¿no? Pero sí, el posible siguiente movimiento puede que sea hasta 118.000. Pero en el corto plazo, lo dicho, esta línea no va a resistir, no sé cuántos días más estaremos por encima, pero en el momento que la rompa pues tendremos alguna corrección importante, porque por técnico la gente venderá, por técnico. Por fundamentales ya vemos que los fundamentales siguen siendo fuertes y cualquier noticia que saquen positiva pues puede todavía darle un pequeño estirón, ¿no? Pero por técnico pues puede llegar una corrección en cualquier momento en cuanto rompamos esa línea roja y darnos una oportunidad de entrada un poquito más abajo. Pero, ya digo, los fundamentales de momento son los que están ganando la partida en el corto plazo y hasta que no se calmen un poquito los fundamentales no dejarán que juegue el técnico, ¿no? El técnico vendrá cuando ya pues no haya demasiadas noticias de compras, se haya frenado un poquito la euforia, y es cuando vendrá un poco el técnico, vendrá un tiempo un poco más de calma y después ya volveremos otra vez con el arranque, ¿no? Cuando veamos que nuevamente van a la carga las empresas o países a comprar Bitcoin. Gráfico semanal, de momento la vela está de indefinición, como veis ahí, vamos a acercarnos un poquito más, no hay movimiento de momento, estamos al borde del movimiento, porque ahora vamos a ver en el gráfico horario que tenemos por una parte la línea bajista esta que viene desde el máximo, que ayer intentamos sobrepasar pero no conseguimos finalmente, y la línea alcista que es la roja. En la roja hemos rebotado ya varias veces y bueno, pues como digo, si la perdemos corregiremos bastante, pero se está estrechando el cerco, o sea, en las próximas horas o tiene que ir para arriba porque tiene que romper esta línea naranja, o bien para abajo porque tiene que romper la roja. Una de las dos va a tener que romper porque nos estamos acercando al vértice y el vértice este está mañana es, ¿no? Sí, mañana a las 5.
mañana a las 5 de la tarde, antes de esa hora ya hemos tenido que decidirnos. O hoy en algún momento rompemos hacia abajo o rompemos hacia arriba, o mañana en algún momento, porque ya se está estrechando y no queda más tiempo para decidir. O sea, en las próximas horas, en las próximas 24 horas posiblemente o un poquito más, se tiene que decidir o bien para abajo, a esta zona de los 106.133, o bien para arriba, hacia los máximos otra vez. No le queda otro remedio que decidirse, y tiene que ser, ya digo, antes de las 5 de mañana, porque en esa hora, mañana a las 4 o las 5 de la tarde, o bien está por encima o bien está por debajo de esta zona. No, aquí ya más adelante no puede ir. O sea, una vez que llega a este punto, o bien se mete por debajo de la línea anaranjada hacia abajo, o bien sigue por encima de la línea roja hacia arriba. No puede quedar otra solución. Así que seguramente movimiento fuerte en las próximas horas en cuanto rompamos hacia un lado o hacia otro. Dominancia vuelve a estar en 64. Ayer corrigió un poco la dominancia, pues ya veíamos que subía un poco Ethereum y hoy vuelve a recuperar. Tenemos la mayoría de altcoins en rojo, como veis. AAVE cayendo un 0,80%, parece que afloja un poquito en el corto plazo. Cardano sigue en la zona de mínimos, ya veis que no parece que vaya bien de momento. La moneda de Bitget baja un 0,16%, pero más o menos mantiene el tono alcista las últimas jornadas. Veis que mantiene un movimiento al alza desde este punto, aunque estamos en una pequeña corrección. BNB baja un 0,40, pero ya veis que pegó una subida interesante ayer. Yo creo que con todo lo que va haciendo, pues poco a poco iremos remontando hacia la zona de 7200, aunque ya dije que ahí tiene bastante limitación, yo creo, no tiene mucho potencial para subir de ahí, de esa zona de 7200 contra Bitcoin. Ethereum baja un 1%, este repunte de ayer es lo que movió un poco la dominancia de Bitcoin, pero ya veis que no va a más. La resistencia la tiene aquí en 0,2470, la primera de ellas, y la segunda en 0,2560 aproximadamente. Bueno, no hay mucho que destacar por aquí. MicroStrategy está bastante floja últimamente, como ya habéis visto. Ya lo comentamos, que yo creo que MicroStrategy está descontando esa corrección que puede tener Bitcoin por debajo de la línea roja, y por eso se anticipa. Siempre se ha solido anticipar MicroStrategy a los movimientos de Bitcoin. Yo creo que es porque es más difícil, es menos líquido, yo creo, MicroStrategy que Bitcoin, porque es una empresa que tiene menos capitalización que Bitcoin, evidentemente, porque solamente tiene una pequeña parte de Bitcoin en cartera, un porcentaje bajo del capital de Bitcoin, y entonces, bueno, tiene menos liquidez, y los que están operando tienen que andar más listos, porque si no, pues en algún momento determinado que quieran salir con una cantidad grande, pues se pueden quedar un poco atrapados, ¿no? Por eso yo creo que se anticipan a los movimientos de Bitcoin, intentan ir por delante, ¿no? Así que eso nos da pistas también para Bitcoin. Solana cayendo también, que no termina de levantar cabeza, teniendo en cuenta que está recuperando un poco Ethereum, pues eso no le viene bien, ya sabéis. Lo que hagan en una red no se hace en otra. Ese es el problema de las altcoins también. Y XRP pues bajando. Ya veis que a pesar de esa noticia, pues no, que lo de la tokenización y tal, pues ya digo, si es que no es, al final no es unas comisiones tremendas. Fijaros cuántas XRP hay en circulación que te tokenicen todo el 10% de los pisos de Dubai, y que eso sea 10.000 XRP, no es nada. No es nada. Y que se negocien al año, por ejemplo, una vez cada token que exista, son otros 10.000 al año. Eso no es nada. No es nada. O sea, ya os digo, no está muy exagerado el tema, porque siempre hablan de los billones que se pueden tokenizar, pero no hablan de cuánto supone eso en comisiones para las redes. Por mucho que tokenices billones, las comisiones de red no son tantas, porque no va sobre no va sobre la cantidad que se tokenice, no es un porcentaje de la comisión, es un porcentaje de esa cantidad.
es por cada transacción que se haga. Entonces, por mucho que tokenices billones, si cada token representa 500 o 1000, como hemos visto, al final no son tantos tokens que se mueven. No son tantos tokens y la comisión es muy baja y hay mucha competencia. ¿Vale? Así que eso, por eso tampoco vemos que haya ninguna reacción ni nada, ¿no? Y nada más, dejamos ahí el Bitcoin en 108.820. Vamos a ver si tenemos alguna... Bueno, ha habido más noticias en la conferencia esta de Bitcoin, ¿eh? Lo que pasa que son las típicas de siempre, que Estados Unidos va a comprar Bitcoin, que Donald Trump respalda la propuesta de la senadora Lumins, etcétera. Bueno, todas las noticias positivas, Michael Saylor hablando, etcétera. Bueno, hay un montón de cosas, pero que son cosas que ya se han dicho, entonces por eso no comento más, ¿vale? Pero en principio se seguirá hablando y veremos a ver si sale alguna novedad, pero lo que hay que saber de Bitcoin ya se sabe y las empresas ya están comprando y ya saben lo que hay. No necesitan una conferencia para que les digan nada, simplemente pues, bueno, es una reunión pues para que la gente que es Bitcoiner y está por allí pues vaya y se relacione con los demás y tal, pero que no nos van a decir nada nuevo. Las cosas nuevas ya se dijeron durante todos estos últimos meses, ¿no? Así que nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal